otro documental en 1990 que se llama 5 historias de la pobreza en Puerto Rico, Profesión Esperanza. Ese documental pues recoge historias de familias, en particular de personas en distintas áreas del país que nos narran sus necesidades y cuáles son las problemáticas que viven en el día a día. Luego de eso pues escribí un libro que se llama Pobreza en Puerto Rico, que salió publicado en el 2005, pero que yo había terminado en el 2000, pero en ese momento pues me pidieron que formara parte del gabinete de Sila Calderón, que como ustedes saben es el único gobierno después de la época de Muñoz que le ha dedicado un trabajo particular de parte del gobierno a trabajar con el problema de la pobreza, y ahí pues me tocó organizar y dirigir la Oficina de Comunidades Especiales en su primera etapa, del 2001 al 2004. Bueno, posterior a eso volví a la cátedra y he seguido trabajando con el problema de la pobreza, y al día de hoy pues todavía, ¿verdad?, se me hace muy difícil dejar de trabajar con este problema, pues muchísima gente pues necesita de esta información y he seguido analizando, ¿verdad?, toda esa información que nos llega. Sí, yo quería preguntarte, Linda, en el caso de Puerto Rico hay la impresión de que es como si la gente quisiera negar que existe la pobreza. Hay como una tendencia, sobre todo hace varios años, ¿verdad?, luego de la terremoto y la pandemia, hay como un poquito más de conciencia, y antes, bueno, el trabajo que realizó las comunidades especiales fue también como un descubrimiento para mucha gente. ¿A qué se debe ese rechazo a reconocer lo que yo diría que es uno de los problemas principales del país, que es la pobreza y la desigualdad social? Pues mira, yo creo que se debe a varios factores. Uno de los factores es que a partir de la década de los 50 en Puerto Rico se creó todo un imaginario de que Puerto Rico estaba dejando de ser la casa pobre de América para convertirse en un país desarrollado. Y hubo una propaganda bien fuerte en esa dirección, o sea, por parte del gobierno, por parte de las diferentes organizaciones sociales. Y en ese sentido, pues se fue construyendo toda una ideología de que Puerto Rico ya era un país desarrollado y que la pobreza había quedado atrás. Esa propaganda que se hizo, sobre todo en la década de los 60, chocaba con la realidad. O sea, porque todavía en los 60 cerca del 70% de la población seguía bajo condiciones de pobreza, ¿no? Y desde el punto de vista político, el Partido Popular, que comienza, ¿verdad?, en los 40 como un partido hegemónico que logra, ¿verdad?, ganar todas las elecciones, había fundamentado su base política precisamente en el desarrollo de distintas estrategias para minimizar, resolver el problema de la pobreza. Y bueno, pues ¿de dónde venimos? Es la gran pregunta, ¿verdad? Puerto Rico era el país más pobre de América Latina en esa época, y en ese momento pues las reformas que se hacen son reformas que le van a dar oportunidades a una gente que hasta ese momento no habían tenido ningún tipo de oportunidades. ¿Sabes? Se abren nuevas escuelas, se expande la Universidad de Puerto Rico, se hace una reforma de salud, se hace una reforma de viviendas también, y en esa época es que comienzan a construirse los primeros residenciales públicos, que en aquella época se llamaban caseríos. O sea, desde los 40 comenzaron a construirse caseríos. Pero de igual forma el problema de la vivienda era un problema terrible, porque muchas de las personas que vivían en las zonas rurales emigraron hacia las ciudades, porque en las ciudades era donde se estaban dando nuevas oportunidades de empleo, es ahí donde se estaban estableciendo las fábricas de fomento sobre todo. Así que hay una emigración masiva del campo hacia la ciudad, y esas personas que llegan a la ciudad son pobres, son campesinos pobres,
que no tienen con qué costearse una vivienda, aparte de que tampoco había viviendas para ellos en las ciudades. Así que esa población que emigra hacia la zona urbana es la que va a establecerse en los arrabales que se construyen en Puerto Rico entre los 40 y los 60, que son arrabales inmensos. Y en prácticamente todas las ciudades hay un arrabal. En las grandes ciudades, en San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, había unos arrabales que casi siempre estaban a la orilla del mar, en terrenos que eran terrenos que le pertenecían al gobierno generalmente, y que eran terrenos bien vulnerables, ¿no? Que a nadie le importaba que se construyera allí porque el gobierno no tenía cómo resolver el problema de la vivienda. Entonces, ahí vamos entonces a empezar a ver un problema que no existía antes desde el punto de vista de la aglomeración de personas pobres en un solo lugar, porque antes la pobreza estaba como esparcida por toda la isla, y sobre todo en las zonas rurales. Así que se va creando toda esta imagen de que nosotros abandonamos la pobreza y el gobierno, para resolver este problema de vivienda, este inmenso problema de vivienda, lo que hace es que comienza a construir residenciales públicos. Al punto que llegan... ¿En qué década empiezan en los 40, pero eso toma mucha más velocidad en los 50, 60, y se están construyendo residenciales más o menos hasta la década de los 70, 80, pero ya para esa fecha el gobierno abandona esa política de construcción de vivienda pública, y junto con la construcción de vivienda pública lo otro que hace el gobierno es que reparte solares y reparte parcelas para que la gente construyera su propia vivienda. Entonces, esa repartición de solares y viviendas tal vez es uno de los programas de repartición de tierras más grandes de América Latina. ¿Sabes? Realmente fue impresionante la cantidad de solares y viviendas que se repartieron en Eso esa fue época. entre la década del 50 y el 60, sobre todo. Exacto, sobre todo en esa época. Y se reparten solares alrededor de toda la isla. El sitio donde menos solares se repartieron fue en San Juan. Interesantemente, San Juan también es el lugar donde más residenciales públicos se construyeron. Y era el lugar también donde más pobres, numéricamente hablando, habitaban, sobre todo en los arrabales. Así que mucha de la gente que va a vivir en los residenciales, la mayoría de ellas eran gente que provenían de los arrabales que iban eliminándose en el camino. En ese sentido, pues el residencial público desde el punto de vista físico, obviamente es un lugar con mucha más calidad de vida que lo que eran los arrabales. Sabrán, son edificios muy bien construidos, tienen una infraestructura necesaria, ¿verdad? Hay agua, hay luz, hay alcantarillado sanitario, y ninguna de esas cosas existía en los arrabales. ¿Cómo qué cantidad de residenciales tú calculas, estimas más o menos? Bueno, la cantidad de residenciales que hay en Puerto Rico, por aquí tengo el número exacto, son 321 residenciales para el 2013. ¿Y los más grandes son? Los más grandes de ellos son los que se encuentran en San Juan. Entre ellos te voy a decir los numeritos, ¿no? Ahora mismo. Viven en esos 321 residenciales 51.500 personas. 51.000. Estoy diciendo algo más. 51.000 unidades de vivienda. Viven 126.000 residentes. Wow. Eso pues puede variar, ¿verdad? Sobre todo después de María y después de los terremotos, varios de estos residenciales han tenido que sacar la gente de ellos porque están en muy malas condiciones. O sea, pero estamos hablando de 126.000 personas viviendo en los residenciales con listas de espera de gente que está solicitando en el 2017 de 24.000 personas, familias, y después de María de 18.000 familias. Esa gente no tienen que pagar una cantidad mensual. No, esa gente sí pagan renta. El promedio de renta que se paga en los residenciales es de $120 mensuales, y dependiendo del ingreso que posea la familia puede pagar mucho más, porque hay familias que tienen ingresos
altos y aún así deciden mantenerse viviendo en residencial y pueden pagar rentas de hasta $500 mensuales. Pero pues las familias que tienen renta negativa, que son gente que no tiene ingresos, pues esas familias no pagan nada. Pero para volver al tema inicial, ¿verdad? Todo este imaginario de modernidad que acompaña entonces todo este periodo de los 60 y los 70, desde el punto de vista de la propaganda, pues va a plantear que Puerto Rico ha dejado de ser un país pobre porque ahora tiene fábricas, tiene carreteras, tiene urbanizaciones, tiene universidades y de lo que se habla es precisamente de ese desarrollismo que se va a estar dando durante todas esas décadas. No se habla de los que se van quedando atrás. Se van quedando atrás el 60% de la población en los 70, 65%, y en el 2000 todavía teníamos atrás un 48% de la población bajo el nivel de pobreza. ¿Y qué queremos decir con pobreza, Linda? Porque ese tema es muy amplio, ¿no? Cuando tú te refieres a la pobreza en Puerto Rico, ¿de qué estamos hablando en concreto? Bueno, cuando se habla del concepto pobreza versus el concepto de desigualdad, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La desigualdad alude al distanciamiento entre unos grupos que poseen riqueza y otros grupos que no poseen. La pobreza alude a la carencia de aquellos que no poseen riqueza, es decir, y la pobreza es un concepto que tiene que mirarse desde un punto de vista multidimensional. O sea, la pobreza no es simplemente carencia de ingresos, es además carencia de todo lo que viene acompañado con el ingreso. O sea, es carencia de buenos servicios escolares, de buena salud, de una vivienda adecuada, de unos lugares donde hay una seguridad social, ¿verdad? De necesidades que son de tipo también psicológico, emocional, que no son cubiertas, ¿verdad?, por las condiciones en que nos encontramos, mientras que el concepto de desigualdad se refiere a cómo se distribuye la riqueza, es la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y bueno, se mide a través del índice de desigualdad Gini, y Puerto Rico tiene uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, que es 0.58. Y esto a lo que se refiere es que el 1% de la población pues concentra la mayor parte de la riqueza existente en el país. Entonces, y si nos vamos al 10% y el 10% que más ingresos tiene versus el 10% que menos tiene, pues estamos hablando de una distancia de 28 a 1. Así que en ese sentido, cuando hablamos pues de las personas que habitan en estas comunidades pobres, que las podemos diferenciar entre los arrabales que todavía quedan en Puerto Rico, alrededor de 30, los residenciales públicos, que como ya les dije son 321 residenciales públicos, lo que nosotros llamábamos las comunidades especiales, que nosotros llegamos a atender 789 comunidades, y pues las comunidades rurales también. Así que en todas esas comunidades es que vive la gente que sufre la mayor desigualdad y sufre también la mayor pobreza. Linda, que llegó la compañera Yasmín Sánchez y queremos aprovechar que está con nosotros para sus experiencias también, pero antes de terminar este primer turno tuyo, quería preguntarte, cuando decimos que Puerto Rico es uno de los países más desiguales del mundo, de nuevo, en Arroyo Habichuela, ¿qué quiere decir desigualdad en este caso, a diferenciación de cuando decimos somos uno de los países más pobres del mundo? Eso que empezaste a explicarlo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y desigualdad? ¿Y por qué somos uno de los más desiguales del mundo? Bueno, en el caso de Puerto Rico, pues existe toda esta confusión, ¿verdad? Porque la gente siempre se compara en Puerto Rico con los países... Cuando hable te lo puedes quitar y después cuando ella se lo deja puesto y cuando vaya a hablar ella te lo pones. Ok. Existe toda esta gran confusión, ¿verdad? Porque parte de lo que es la ideología dominante en Puerto Rico, pues plantea que Puerto Rico, como decía,
Puerto Rico dejó de ser pobre. Y para hablar de que Puerto Rico dejó de ser pobre, nos comparamos con, ¿verdad? Se viene junto con la ideología colonial de que no somos pobres porque Estados Unidos nos mantiene, ¿verdad? Que es lo que dice la gente. Y siempre nos comparamos con Haití, que es el país más pobre de toda América, y con la República Dominicana, que también está entre los más pobres. No nos comparamos ni con Brasil, ni con México, ni con Venezuela, ¿verdad? Con todo lo que se dice de Venezuela, ni con Chile, sino que nos comparamos con los que se encuentran en peores condiciones. Y con lo otro que nos comparamos es con los países africanos. Y por ahí pues toda esta ideología de que si Puerto Rico es independiente se muere de hambre porque mira cómo están esos países. Y esto parte de un elemento fundamental que es el desconocimiento. O sea, hay un desconocimiento muy grande acerca de cuáles son las condiciones de vida en las que vive la gente en los demás países del mundo. Entonces, cuando hablamos de pobreza, ciertamente Puerto Rico no es el país más pobre de América Latina, está muy lejos de serlo. O sea, en Puerto Rico los niveles de pobreza se definen de acuerdo a los estándares de Estados Unidos. Y los estándares de Estados Unidos pues establecen unas líneas de pobreza que se hacen todos los años, se tiran estas líneas de pobreza a través del Departamento de Agricultura y el Censo Federal, y en esas líneas de pobreza una persona pobre en Estados Unidos al día de hoy más o menos es aquella que recibe un ingreso menor de 12.600 algo, no recuerdo el número exacto, pero por ahí anda el número, al año. Y en esa categoría de pobreza pues caen más del 25% de las familias, de las personas en Puerto Rico. O sea, de menos de $10,000 al año. Yo tengo por aquí una tablita que dice exactamente los números, porque la verdad que mi memoria ya no está tan buena, ¿verdad? En el 2017, menos de $10,000 al año era el 29% de la familia. De 10,000 a 25,000 había otro 30%, por lo tanto estamos hablando que el 59% de las familias en Puerto Rico tenían ingresos menores de $25,000 al año. Y el promedio de personas por familia es de 3 personas, 2 puntos algo. Y en oposición a eso, las familias que tenían ingresos de $150,000 o más, y aquí vienen los millonarios, era el 1.4%. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, precisamente estamos hablando de que ese 1.4% de familias con un ingreso de 150,000 o más, que incluye a los millonarios, si buscamos los millonarios, pues los millonarios representan el 0.5, el 0.8% de la población. Y el resto de la gente, pues, es lo que llamamos clase media, y la gente que está bajo condiciones de pobreza. O sea que si lo miramos por ingreso, ¿verdad? Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando precisamente que un 29% de la población tiene un ingreso menor de $10,000 al año, que son mucho más bajitos que lo que es la línea de pobreza esta de 16,000, de 12,000 pesos por persona. Y si es por familia de 3 son 20 y tantos mil dólares, que es todavía más la gente que está bajo esa condición, versus 1.4% de las familias que tienen 150,000 o más de ingresos. Esa es una característica de la desigualdad. Y la desigualdad supone oportunidades también. O sea, porque todo el mundo dice, no, si aquel que es pobre porque quiere, porque no aprovechan las oportunidades. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las oportunidades que tú tienes al nacer? Si tú naces en una familia pobre, tú no tienes las mismas oportunidades si tú naces en una familia con ingresos medios o en una familia rica. Y pongamos el ejemplo ahora mismo de la educación. ¿Sabes? Los pobres en este país ya perdieron un año de educación, ¿sabes? Y no hay quien se lo haga recuperar, porque esos pobres no tienen una computadora, no tienen acceso al internet, no tienen nadie en la familia que tenga, ¿verdad?, las destrezas probablemente para ocuparse de enseñarlos por su cuenta. Y aunque las madres están haciendo todo lo que pueden ahí, tienen grandes dificultades para poder hacerlo.
mientras que los niños que están en la clase media y los de la clase alta pueden tranquilamente tener un escritorio con una computadora, con un internet rápido, e inclusive habrá quienes tengan un tutor que vaya todos los días a su casa a encargarse de darle tutoría. Y obviamente un niño inteligente puede ser lo más inteligente del mundo, pero si está en una condición de pobreza, su inteligencia no va a poder desarrollarse al mismo nivel que se va a desarrollar la de un niño que vive en una familia donde hay oportunidades para desarrollar esa inteligencia. Y con esto yo no estoy diciendo que no haya gente que lo logra, claro que la hay, esa es gente extraordinaria. Obviamente es extraordinaria, porque aún sin las oportunidades, ellos se sobreponen a todos los obstáculos que hay en el camino. Es una carrera de obstáculos permanente hasta lograr conseguir una profesión, conseguir unas cosas que son necesarias para una mejor calidad de vida. O sea que podemos concluir, antes de pasar con Yasmín, podemos concluir que 6 de cada 10 puertorriqueños, prácticamente, 59% me dijiste, estarían bajo los niveles... No. ¿Qué cantidad de La tasa de pobreza ahora mismo es de un 43 punto algo, 44%. Esto por... 4 de cada 10 puertorriqueños. Esto porque la inmigración, ha reducido la pobreza, porque mucha gente que está bajo condiciones de pobreza ha emigrado del país. En un momento cerca del 50% de los inmigrantes estaban bajo condiciones de pobreza. O sea que también hay un mito por ahí de que los que se van son los profesionales. Cierto, se están yendo muchos profesionales, pero hay un grupo que no son profesionales, que son gente que está bajo el nivel de pobreza y que van a Estados Unidos a seguir viviendo bajo condiciones de pobreza, porque esto no cambia mágicamente. Van a vivir, como vemos artículos en los periódicos, ¿verdad?, en los moteles estos donde les cobran unas rentas ridículamente altas, que trabajan para pagar la renta y más nada. Y muchos de ellos están regresando a Puerto Rico. Y las características de los que regresan son gente que se fueron desempleados y regresaron desempleados de nuevo, ¿sabes? No consiguieron trabajo en Estados Unidos. Y la promesa esta de la estadidad, ¿verdad?, que lo que le promete a la gente es más ayudas. Pues cuando ellos van a Estados Unidos, sí, van a ir a buscar el welfare, como le dicen ellos allá. Van a ir a buscar las ayudas que encuentren, pero aún así las ayudas no te sacan de la pobreza, porque el costo de vida, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, ¿sabes?, vivir en el Bronx, por allá quién sabe dónde, un apartamento no te baja en $1,500 mensuales. O sea, ¿cómo? Y tú te ganas a lo mejor eso, trabajando en un fast food tiempo parcial. Entonces, hay unos grandes problemas de inequidad también, de desigualdad y de pobreza en las ciudades a donde van a vivir los puertorriqueños. Entonces, muchos de estos puertorriqueños que no conocen el idioma, o sea, no saben inglés, si no sabes inglés difícilmente vas a encontrar un trabajo, que no tienes la preparación académica que te van a requerir, porque hasta para trabajar en un fast food te requieren 4 años de escuela superior, y tú no tienes eso. Pues ese grupo se la pasa dando vuelta, ¿no? Se viene a Puerto Rico, regresa a Estados Unidos, y es una emigración cíclica, ¿sabes? Se mueven de un lugar a otro continuamente. Y en los dos sitios van a experimentar condiciones de pobreza y de exclusión. O sea, es un grupo que está, que lo votaron, como quien dice, ¿no? O sea, le dieron una pata y te vas, está fuera. Está fuera del juego, está fuera del juego aquí y está fuera del juego allá. Entonces tienes una población marginada desde el punto de vista estructural, ¿sabes? Una estructura que te está botando continuamente gente. Te está botando gente del trabajo, te está botando gente de la educación, te está botando gente de la salud. Y la desigualdad, para volver al tema, se observa precisamente en que al presidente lo sacan en 3 días del hospital, ¿verdad? Y se le quita el COVID, entre comillas, pero mientras tanto, el grupo de la gente que está muriendo en los Estados Unidos más alto es el de los latinos, no el de los negros, es de los latinos. Entonces te vas a la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Nueva York murieron miles de latinos, porque son precisamente ellos los que no tienen derecho a esa salud que tuvo el presidente.
y ahí se observa esa desigualdad. Y en las escuelas pasa la misma historia. O sea, las escuelas a donde van los niños provenientes de comunidades pobres no tienen las mismas oportunidades que las escuelas de los colegios privados a donde van los hijos de la burguesía. ¿Sabes? Allí no hay computadora, allí no hay aire acondicionado, allí no hay alimentación adecuada, allí no hay quien se encargue de trabajar con los problemas psicoemocionales que puedan tener los niños. Y bueno, pues los resultados los vemos, ¿verdad? La cantidad de niños que continuamente dejan la escuela, que no pueden salir adelante porque las oportunidades abiertas no son las mismas. Vamos ahora, gracias Linda, en esa primera intervención, que nos sirve de preámbulo, ¿verdad? Como introducción de la realidad de la desigualdad y la pobreza en Puerto Rico. Y termina precisamente tu intervención hablando de otra de las características principales de nuestra nación, que es que hay más gente fuera del territorio nacional que gente que vive en la isla, ¿verdad? Yo creo que ya esa cifra va por 5.3, 5.4 millones de personas. Es que estamos en menos de 3.1. Y menos de 3 millones en Puerto Rico. No, menos de 3.1, o sea, están 3.66 o algo así. 3 millones en Puerto Rico Sí. y 5 millones fuera de Puerto Rico. Así que ahora vamos a darle la oportunidad a una de las representantes de esa migración, que es la compañera Yasmín Sánchez. Ya hemos hablado de ella un poco en términos de su biografía, de dónde viene, de su trayectoria, pero yo le pedí a Linda que también hicieras tú también como una introducción de tu experiencia como puertorriqueña en Estados Unidos y que entonces entres en todos los temas de desigualdad y vivienda pública. Bienvenida a tu patria. Gracias. Saludos a todos, todas y todes. Mi nombre es Yasmín Sánchez y yo soy parte de la diáspora en Nueva York. Mi abuelito se fueron de Cabo Rojo en 1959 y se fueron no es porque la decisión era de ellos, pero porque la promesa que le dieron aquí para oportunidades no lo vieron ellos, ellos se tenían que ir para empezar una vida nueva para familia de ellos que ellos estaban pensando que iban a tener, ¿verdad? Y se fueron para Nueva York y mi familia estaba ahí ya 40, 50 años y eso yo lo digo porque mucha gente dice que la gente que están en los Estados Unidos, que se criaron allá o que se mudaron allá, que no son puertorriqueños o que no tienen el mismo sentido de siendo puertorriqueño. Y esa fue una gran lucha que tenemos nosotros ahí, porque la decisión no era mía, la decisión no era de mi mamá, ¿verdad? Era la cosa que pasó aquí, que empujó a mi familia a irse. Y para mí, yo soy boricua, para que tú lo sepas, ¿verdad? Nosotros siempre estamos diciendo eso allá, porque es algo que tenemos que tener en sentido y hablarlo, porque la historia de Puerto Rico no se enseña en los Estados Unidos, ¿verdad? So, si tú, sí, eso también lo escuché cuando estoy andando por las residenciales, me dicen, aquí tampoco se enseña la historia de Puerto Rico, y para mí eso es muy importante, porque para progresar y para seguir para adelante, tienen que entender de a dónde es que vinieron, y también tienen que aceptar y decir que estas cosas sucedieron y tenemos que aceptarlo para buscar soluciones. Y para mí, siendo de la diáspora y en este movimiento nuevo, que estamos ahora en este momento en Puerto Rico y también allá, es muy importante porque me siento como si encontré una familia. Yo tengo familia, ¿verdad? Yo tengo familia en Cabo Rojo, en Boquerón, estaba ya la semana que pasó, pero tengo una familia nueva porque aquí como que me apoyan y aquí
que como estoy aprendiendo, y no solamente que yo estoy aprendiendo de la gente con que estoy hablando y la gente en la diáspora, la gente aquí en Puerto Rico, pero también que ellos me están escuchando y también están aprendiendo de mí, porque yo siempre decía que yo puedo ofrecerle a ellos. Ellos son de Puerto Rico, ellos deberán saber todo, ¿verdad? Pero nosotros todos tenemos diferentes experiencias, ¿verdad? Y también cuando se ponen a hablar sobre eso, podemos aprender uno al otro y así es que el cambio va. Oh, that's actually funny. Y así es que el cambio va, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Pero ese donde, un poquito me presenté un poco, pero para dejar todo el mundo saber, déjame ver, yo vivo en Bajo Manhattan, en Nueva York, y yo soy organizadora por la campaña de Alexandria Ocasio-Cortez. También soy parte de una organización que se llama la Escuela de Movimiento. Eso es solamente que yo lo estoy diciendo, en inglés es Movement School, pero esa organización me enseñó demasiado de cosas sobre vivienda pública, y yo soy residente de vivienda pública. El desarrollo mío tiene casi 9,000 personas, y el trabajo que yo he estado haciendo en la comunidad es para enseñarle a ellos de los derechos federales que ellos tienen, y también para hablar sobre las cosas que el municipio quizás no lo están dejando saber y que nosotros tenemos el derecho, no porque es federal y son cosas que lo pertenece a nosotros porque es legal, pero como humanos, estos son derechos de nosotros que yo veo en Nueva York y ahora aquí en Puerto Rico, que lo tratan a nosotros como si somos ciudadanos de segunda clase porque vivimos en vivienda pública. Eso no tiene que ver nada con las personas que viven ahí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar, es para ver la cara de la gente que viven ahí, que trabajan, que tienen familia, que quieren a lograr un sueño que ellos tienen, ¿verdad? Pero que hay cosas que se le ponen que ellos no pueden, yo no sé cómo decirlo en español, pero there's hurdles que a veces ellos no pueden navegar, obstáculos, ¿verdad? Que ellos quizás no pueden navegar, right? Navigate around. Y esas son las cosas que son de verdad. Esas son las cosas que la gente tiene que pensar por qué esto está pasando. Cómo nosotros lo podemos dar los recursos que son necesarios, ¿verdad? Y para mí era muy importante. Yo salí de Nueva York en septiembre 28 y me voy octubre 18. Septiembre 28, me voy octubre 18, y para mí era muy importante porque allá yo sé que la vivienda pública en Nueva York es el más grande de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero Puerto Rico es segundo. Sí. Y porque ellos no están en las conversaciones de nosotros cuando estamos hablando de lo que necesitamos como residentes de vivienda pública. Y era importante que yo viniera a la isla y hablara con los residenciales, con los líderes aquí, para ver lo que está pasando aquí. Y las cosas son bien diferentes en Puerto Rico sobre la vivienda pública. Y la única cosa que yo puedo decir es que las cosas que yo veo que ellos pasan como nosotros, es que no tenemos oportunidades como en educación, ¿verdad? Ahora mismo, si tú vas para la vivienda pública de Nueva York y en Puerto Rico, no tienen Wi-Fi. So, si los niños no tienen Wi-Fi, ya están detrás de los estudios de los demás, de los estados o de la nación, ¿verdad? También no tienen acceso a computadora. Y para mí, eso es educación, es la cosa más príncipe para sacar a la gente de pobreza, para darle la oportunidad de que tengan trabajo, para desarrollo de workforce development, ¿verdad? Y esas son cosas que no se ve aquí, no se ve allá tampoco. Pero otra cosa que era más obvio para mí es que no había transparencia ni responsabilidad por el gobierno o la vivienda de Puerto Rico, ¿verdad? Porque nadie sabe qué es lo que está pasando con los servicios, con los recursos aquí para toda esta familia. Y nosotros yo estaba hablando con mucha gente, esta libreta está llena
de todas las notas que yo ahora tengo que poner, porque para mí eso era un red flag, que como ustedes como líderes, como ustedes como residentes que pagan renta, que hacen lo que tú tienes que hacer día a día de tu familia, no sabe lo que está pasando en los desarrollos de ustedes, y eso no es bien para mí. Y yo también, por la escuela de movimiento, nosotros tenemos una oportunidad para revisar toda la ley de HUD. So, yo puedo, en mi sueño, puedo hablar sobre estas leyes, ¿verdad? Y todavía estoy aprendiendo porque hay cosas nuevas que pasan, pero en este proceso de 12 semanas tenemos la oportunidad para hablar sobre qué nosotros como residentes necesitamos que en el gobierno federal empujen, que traigan el piso de la Cámara de Representantes para que nosotros podemos tener toda esta oportunidad, ¿verdad? Y mucho de eso era que queremos tener trabajo, queremos que sección 3 de la vivienda pública de HUD lo aumente de los 30% para 80%, que los residentes son los que están trabajando en los desarrollo de ellos, para que se sientan orgullosos de a dónde es que viven, porque cuando tú inviertes en tu comunidad, that's it. No haga eso, que esto es de nosotros lo estamos cuidando, y queremos tener esa presencia en la comunidad, ¿verdad? Y también es que como vemos que hay gente o administradores o subcontractors que le dan este dinero para hacer las cosas que tienen que hacer, arreglar, limpiar, pero hay residentes que tienen también licencia, que tienen talento para hacer esto. En esta ley dice que ahora los residentes que tengan esa licencia y tengan ese talento, que ellos tienen la prioridad para recibir estos contratos, que no va a ser la misma política que dice, tú lo vas a tener porque tú eres mi amigo. No, ahora va a ser los residentes de la vivienda que pueden hacer esto. Y para mí eso era muy importante. Y, este tema es muy, muy sentido y emocional para mí, porque mi abuela y abuelo, ellos se fueron porque creían que iba a tener una oportunidad mejor para ellos. Y lo que nosotros veimos ahora que yo estoy pensando es que ellos también, aunque lograron un sueño para nosotros, y quizás me pongo a llorar, ¿verdad? Porque el sacrificio de ellos era tan grande, y, oh my God, para dejar todo lo que ellos conocían para nosotros, y ellos no podían lograr los sueños de ellos, me pone a mí como que el gobierno le falló, y el gobierno allá también le falló, porque ellos no tenían la oportunidad para aprender inglés, para conseguir trabajo que le dieran un sueldo, un ingreso que podían vivir una vida de dignidad, y era por nosotros que ellos tenían esa oportunidad, pero ellos no lo tenían, y nunca vieron eso, no lo vieron, porque ellos no están aquí con nosotros más nada. Y esas son las cosas, las conversaciones que tenemos que tener como gente que están organizando en estas comunidades por estos temas. Y también tenemos que llamar cuando el gobierno no está haciendo algo bueno, tenemos que decir, esto no es, esto tiene que cambiar, y cómo lo vamos a hacer. Y es para tener presencia de gente que son regular working class people, la gente que son los más impactados, yo creo que esa es la palabra, que estén ahí y que tengan un asiento en la mesa para decir, estos son los cambios que tenemos que ver para nosotros tener la oportunidad para ser mejor en la vida, para ser mejor para los niños de nosotros, para ser mejor para la comunidad. Y si eso no pasa, vamos a tener, y esto no solamente para Puerto Rico, porque los Estados Unidos it's no better, right? Pero tenemos que tener esa conversación con el gobierno, con esos que están elegidos, los candidatos, porque esto es algo que la isla ya pasó como, ¿qué era? 122 years de una colonia, right? Y entonces 73 years en el mismo sitio como en limbo. Y para mí eso ya tiene que pasar, porque hay mucha gente que está sufriendo aquí. Y yo no vivo aquí, pero la idea, lo que yo quiero hacer es, después de la elección de la congresista en los Estados Unidos, es mudarme para Puerto Rico,
un sitio que mis abuelos dijeron que no vamos a regresar más. Y la idea es que la gente de la diáspora diga, tenemos la oportunidad ahora para hacer algo. Vamos a traer los talentos también de nosotros para la isla, porque así es que vamos a ver un nuevo Puerto Rico para todo el mundo, no para el 1%, para toda la gente que vive aquí. Y yo sé que eso era una larga presentación de quién yo soy, pero por eso es que yo estoy aquí y lo agradezco a todos que me dieron esta oportunidad, porque de verdad yo nunca había pensado que voy a estar en una entrevista aquí en Puerto Rico hablando de las cosas que yo hago en Nueva York y también el trabajo que estoy haciendo ahora, pero aquí estoy, si tienen preguntas, no sé. Yo quería preguntarte, después conversan ustedes dos, sí, pero quería preguntarte qué tareas o qué trabajo se está desarrollando comunitario a través de la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Sobre de qué? Como de lo que yo estoy haciendo ahora. Yo soy, allá hace la autoridad pública de la vivienda, se llama NYCHA, New York City Housing Authority. Y yo soy una de las organizadoras en esa campaña para vivienda pública. Y lo que nosotros estamos hablando es sobre el tema de un Green New Deal for Public Housing, y el español es un acuerdo verde para la vivienda pública. Ese es el nombre que quizás nosotros estamos oyendo, no sé. Pero estamos hablando sobre eso para darle poder a la gente y también para enseñarle que hay representantes que quieren saber de lo que ustedes necesitan. Este proyecto que ella presentó no era algo que ella lo hizo, como muchos que están elegidos, ¿verdad? Elected, ellos dicen, esto suena bien, esto es lo que yo voy a pasar y presentar. Ella no hace eso, ella habla con la gente y ella quiere saber qué es lo que ustedes necesitan y vamos a ver cómo podemos presentar algo. Y por eso que este proyecto es muy importante, muy especial, porque esto pasó por input de mucha gente, no era solamente de ella. Y cuando tú tienes representantes que hablan con la comunidad, que habla con organizaciones, y también puede ser esto. Ella está trabajando en Washington, D.C. Nosotros estamos en New York City, haciendo el mismo trabajo. Y cuando tú tienes esas dos partes que están trabajando juntos, lo que tú ves que puede pasar es enorme, ¿verdad? Es demasiado. Y el potential que tiene algo así es también bien grande, porque ahora no es solamente que vengan de una legisladora, viene también del pueblo, y para eso es importante también. Eso es lo que estamos haciendo ahora, organizando la comunidad sobre cosas de inmigración, vivienda, el censo, para votar. Hoy es el último día para registrarte en los Estados Unidos, o si están viendo, por favor, que lo hagan, pero esas son las cosas que estamos haciendo ahora. Sí, te quería preguntar, en esta organización en la que tú estás, el Movement School, sí. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Y me parece sumamente interesante, ¿verdad? Lo que están haciendo para esto del acuerdo verde para vivienda pública, porque en Puerto Rico los residenciales públicos están muy desorganizados, o sea, no existe prácticamente organización, a excepción de una que otra cosa que he visto por ahí, y hay unas leyes que cobijan el uso de los fondos, ¿verdad?, para inversión, por ejemplo, en áreas sociales y en áreas que tienen que ver con el mantenimiento de las mejores prácticas al interior de los residenciales, pero ese dinero se lo dan a organizaciones privadas, en muchas ocasiones organizaciones partidistas, y prácticamente el dinero no llega a la comunidad. Entonces lo que ustedes están haciendo me parece que es bien interesante, porque están precisamente organizando y hablando con las comunidades. Y aquí en los residenciales hay unas organizaciones de base comunitaria, pero esas organizaciones de base comunitaria también están controladas por los administradores, y los administradores a su vez pues están controlados por el partido en términos generales. Por el partido que esté en el poder en un momento dado. Entonces, en ese sentido, pues lo que ustedes están haciendo un poco rompe con ese esquema, para entonces empezar a exigir primero lo que la ley establece. ¿Sabes? Que es que el dinero disponible en Puerto Rico son cerca de $100 millones, y ese dinero prácticamente no llega a las comunidades.
No hay un plan estratégico común que vaya encaminado a dar unos servicios donde más se necesitan. No hay, ¿verdad?, un sentido de urgencia por parte de la comunidad para resolver problemáticas que muchas veces son violentas, que son también de necesidades bien apremiantes de educación, de servicios para los viejos, de servicios para los niños. Y en ese sentido, ¿verdad?, me gustaría saber si con estas reuniones que tú has tenido se ha propuesto hacer un enlace de organizaciones comunitarias en los residenciales con lo que ustedes están haciendo allá, porque sería magnífico, ¿verdad?, poder hacer este tipo de unión que sirva un poco para impulsar la organización en los residenciales acá en Puerto Rico y que sirva también para obligar al gobierno a que cumpla con lo que ya está en la ley, porque ya en la ley hay unas cosas que debieran de estar haciéndose y que no se están haciendo. No sé, allá también me imagino que está privatizada la administración de los residenciales y de la, ¿verdad?, de los, ¿cómo que le llaman ustedes? La autoridad, ¿quién? Los proyectos es que le dicen. Sí. Los proyectos, acá le dicen residenciales, allá le dicen proyectos. Están administrados por agencias privadas, ¿verdad? Esa es la diferencia. Acá también están administradas por agencias privadas. Sí. Sí, aquí los privatizaron, ya no los administra el gobierno. Entonces esa gente se queda con tanto del dinero y no les importa lo que está pasando ahí dentro tampoco. Entonces, en ese sentido, pues, hay una serie de problemáticas, como la problemática, por ejemplo, del tráfico de drogas, de la violencia que sufren las personas que viven allí por causa de una minoría, que son los que realmente están metidos en estos escenarios de violencia, pero toda la comunidad se ve afectada por esto. Me interesa, disculpen, si puedes, Yasmín, entrar cuando pueda, al tema de cómo ustedes han trabajado el asunto del tráfico de drogas, que a mí me parece que desde el punto de vista social en Puerto Rico es apremiante tener una filosofía, una política, una manera nueva de enfrentar un problema que para nosotros me da la impresión que es de los principales problemas de las comunidades pobres, de los residenciales y del país. ¿Cómo ustedes han trabajado, si ya tienen experiencia al respecto, cuando puedan? Sí, para contestar los tres puntos que mencionaste, no, dice la doctora, Linda, la doctora presenta, Linda. La escuela de movimiento es The Movement School. Comenzó para dar entrenamiento a gente que son bien progresistas, como en la izquierda, yo no sé qué decir, dice right, the left, y también porque quería ver un cambio en la estructura de gobierno en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente por la nación que se registran para ser parte de esto. Es un proceso, ellos tienen que ver todas las aplicaciones para ver cuáles personas hay que quieren en este programa, pero también tiene un foco en como de ser un manager de campaign, right? Aquí se llama, yo creo, director de campaña, ¿verdad? Un director de campaña, alguien de finances, otro para ser un director de field, que es un field director, que es la persona que dice, aquí donde tú vas, aquí son los números electorales, vamos a ir tocando esta puerta, y mucho más de comunicación, de todo eso, ¿verdad? Y entonces, en teniendo conversaciones, ellos estaban pensando, ¿qué más podemos hacer? Y ellos se decidieron a tener un foco en vivienda pública. Entonces comenzaron un grupo que se llama Reclaim NYCHA, y ese es reclamando a NYCHA. NYCHA es la vivienda pública de Nueva York, es reclamando vivienda pública. Y de ahí nosotros tenemos la oportunidad de aprender todas las cosas que ya yo mencioné antes. Y también cuando yo voy a los residenciales, yo ya he hablado con la señora, una de las co-founders de Movement School, y yo le dije, tenemos que hacer esto aquí en Puerto Rico. Quizás en enero de 2021 vamos a tener la misma clase que nosotros ya pasamos el año pasado,
para los líderes de todas las comunidades aquí, ¿verdad? Y no solamente de vivienda pública, también de la comunidad de los especiales comunidades también, ¿verdad? Porque también, sí, las comunidades especiales, porque sabemos también ahí que ellos necesitan los recursos en el entrenamiento y todo eso. Y también ellos trabajan con gente en estos otros lugares, ¿verdad? En el tema de los fondos, para nosotros, en este proyecto que presentó la congresista, hay fondos adicional, no de HUD, no de FEMA, que nosotros sabemos que se coge tantos años para ver, ¿verdad? Porque también en Nueva York había Sandy que ocurrió y 7 años ahora que estamos viendo toda la construcción para hacer la comunidad más resiliente, ¿verdad? Y eso es 7 años that's too long, right? Muy largo. So, también tener fondos para hacer eso, para tener la visión que María no va a ser el último huracán que ustedes van a ver. Van a ver qué es lo que necesitan o que ya ustedes saben que necesitan para el próximo, para ser más resiliente. Tú necesitas un refugio, right, en tu desarrollo. Vamos a tener dinero, un fondo para eso. O tú necesitas un centro de comunidad. Vamos a tener fondo para eso. Y esto existe en el proyecto. Si ustedes lo miran, están ahí. En la ley, sí. Y entonces, ¿qué más necesita? Wi-Fi para todo, para todo. O también ustedes no tienen nevera y estufa, tienen que comprar eso. Los apartamentos no traen eso. En los Estados Unidos sí lo traen. Aquí no lo traen. Vamos a tener algo para hacer eso, para que sea más eficiente energía, ¿verdad? Y también vamos a dar la oportunidad para estas comunidades para tener solar power, para ellos tener eso ellos mismos y también generar un dinero de eso para venderlo donde tiene que venderlo. Eso para nosotros es muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver, la estructura es algo muy importante para que lo sepan, porque mucha gente no sabe cómo vivienda pública es en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la vivienda pública están operados por los municipios. Ellos no tienen administradores o subcontractors. So, cuando yo vine para acá y yo le dije, ok, dame ver el presupuesto que la vivienda te dio a los líderes. Dice, oh no, tenemos como, Machuca o tenemos a S&P, todos estos otras administradores. Y yo me dije, ok, eso es nuevo, esto es privado. Y me dicen, no, esto es todavía vivienda pública por sección 9, pero como ellos lo hacen, es como que es privado. Le dan el dinero a un administrador sí, privado. Y que ellos hagan todo lo que tengan que hacer. Por ejemplo, miren, en San Juan había... mira, ahí tú lo tienes, 1, S&P. 2, 3, 4, 5, 6 administradores sí. privados en el 2018 y administraban 57 residenciales. Yep. En el área de San Juan. Si nos vamos a la isla, pues aquí hay demasiado. 31 residenciales sí. Y están administrados por este mismo grupo y tal vez algunos más. Hay algunos más, sí. Pero el problema que yo veo con eso es que lo que yo quiero hacer después de toda esta visita es para tener como una investigación. Y eso nunca ha pasado. Entre cuánto dinero le están dando HUD a la vivienda de Puerto Rico y entonces cuánto de ese dinero ellos se quedan con o se lo dan al administrador y entonces cuánto dinero ellos se quedan y cuánto usan para los residentes. Yo hice una pequeña investigación de eso que tú estás planteando sí. En el 2013 y pues salí escandalizada, ¿no? O sea, de ahí es de donde yo saco que son cerca de 100 millones de dólares que se otorga HUD para el área de lo social. Y cerca de 100 millones de dólares. 100 millones. Sí. Y la manera como se distribuye, pues es precisamente esta. Hay una serie de organizaciones privadas, algunas de ellas que son propiedad de líderes del Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular, pero sobre todo del Partido Nuevo Progresista, porque cuando se privatizaron las administraciones, esta gente entró a ofrecer servicios. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, pues desde dar campamentos de verano para los niños, ofrecer trabajo para las personas viejas que viven en los residenciales, o sea, hacer trabajo con ellos, llevar los niños al Museo de Ponce, por ejemplo, y ahí está la Fundación Ferrer metida, y por el estilo, pues hay una serie de
organizaciones privadas que se llevan millones de dólares, y cuando tú miras cuál es el resultado del trabajo que hacen, es un resultado bien mediocre, porque no están organizados desde el punto de vista de cuáles son las problemáticas con las que yo voy a trabajar y cuál va a ser el efecto que yo quiero al cabo de, qué sé yo, 1 o 2 años de haber estado trabajando con esto. Entonces, el caso, por ejemplo, de las madres solas en los residenciales, que en una época, cuando yo hice este estudio en 2013-2014, constituían como un 48% de las familias, estaban encabezadas por madres solas, con niños dependientes. Entonces la cantidad de niños que hay en los residenciales, que había, porque esto ha cambiado, era de más de un 40%, y para esos niños no había una estrategia común para trabajar de manera tal que tú evitaras, por ejemplo, la deserción escolar, que evitaras que los niños adolescentes se metan ya en el punto de droga o sea, hay una serie de problemáticas que están identificadas y con las que se puede trabajar, pero no hay un plan en el uso de esos recursos, sino que esos recursos se los dan por ahí a cualquiera que se le ocurra lo que sea para llevar un servicio. Y por supuesto las ganancias que obtienen quienes están dando esos servicios pues son enormes. Y es escandaloso, ¿sabes? Entonces, el tema de la droga cuando fue? Sí, no, es bueno que hablaste de los puntos. La cosa que nosotros que vemos allá es que en estos lugares siempre hay eso, ¿verdad? Hay droga o hay algo. Lo que nosotros estamos luchando por es para que le den a nosotros más recursos. Para nosotros, para tener los niños afuera de la calle, se tiene que dar oportunidades como en centro comunidad, como en atlético, like athletics, también en la escuela, oportunidades de trabajo, cosas positivas que ellos pueden participar, ¿verdad? Y cuando vemos que eso no está presente, vemos los números de los crímenes que suben, ¿verdad? También los niños que están involucrados en droga o vendiendo droga, usando droga, también es alto. Y lo que nosotros este año que pasó, bueno, no este año, ya hace un par de meses, en junio, nosotros tenemos como muchas marchas y rallies, y le estamos pidiendo a la ciudad que cada año ustedes cortan dinero de educación, de salud, de vivienda, de los centros de community centers, pero hay cosas que tú nunca cortan. ¿Y por qué que ellos tienen, vamos a decir, 6 billion, so es 6 mil millones, no, $6 billion todavía, pero todos los demás tienen como un 1 billion. Eso no es cierto si nosotros queremos ver algo diferente. Y lo que yo siempre digo cuando me preguntan que hable sobre este tema en los rallies, es que yo digo, cuando yo estudié en Stony Brook, en Long Island, no había crimen, no había punto de droga, no es porque ellos tenían como una presencia alta de vamos a decir, policía o guardia, es porque ese municipio dice o pensó, vamos a tener más organizaciones que den cosas de educación, que le den mucho de empleo, que le den oportunidades de hasta las 10 de la noche para hacer básquetbol o béisbol, todo eso. Y cuando eso falta en una comunidad, tú vas a ver que lo que ellos van a hacer primero es lo que es lo más fácil. Y es eso, ¿verdad? Y no es una excusa que yo estoy diciendo eso, pero esa es la realidad de nosotros, ¿verdad? Porque si tú ves la historia del gobierno de nosotros y de ustedes también, porque aunque el número 45 dice que ustedes no son parte de los Estados Unidos, sí son parte. El gobierno de nosotros pasado muchas leyes legales para tener gente como nosotros, que se parece como nosotros, que son africanos, que son latinos, que son lo que sea, ¿verdad? Pasaron muchas leyes como redlining, que dice que ellos no van a invertir en comunidades que tengan gente que no sean blancas. Todos los blancos se movieron de esa comunidad, dejando la comunidad de nosotros en un deplorable state. No sé cómo decir eso en Spanish. Es deplorable, ¿right? Y esas son cosas que son factual, que pasaron, ¿verdad? Eso pasó.
Y aunque nosotros, antes que nosotros nos diga que eso pasó, ¿cómo vamos a hacer algo? Vamos a ver la problema de droga, de los numbers de empleo, ¿verdad? En la comunidad de nosotros, bien bajo. También en educación, tú tienes niños que dicen, ¿tú sabes qué? El sistema de educación no me falló, me está fallando. Yo no entiendo lo que está pasando porque no tenemos maestras que tengan la oportunidad para tener un salón de como 10, 15 niños, tienen 35, 40 niños. Uno de esos niños no va a aprender. Todo el mundo no aprende lo mismo, el mismo paso, ¿verdad? Y eso también es la otra problema. Cuando tú miras a la gente que están involucrados en cosas que dicen que es malo, como la droga y todo eso, es porque hay otra cosa. Tú no puedes verlo y decir, esta persona es solamente, droguita o lo que sea. No, ¿tú sabes qué pasó? Si tú miras el récord, no terminó en la escuela. ¿Qué podemos hacer nosotros como un municipio para asegurar que ellos terminen la escuela, que tengan oportunidades de trabajo? ¿Por qué no tenemos trabajo para la juventud de 14 a 24 años? ¿Dónde está el dinero para eso? Para que no estén en la calle todo el verano, ¿verdad? Esos son los programas que nosotros tenemos que crear y construir, no solamente en vivienda pública, pero para comunidades. Y eso es que tiene que pasar. Para nosotros, teniendo esos marches y rallies, trabajó. Hay gente que votaron no en un presupuesto del alcalde de Nueva York. Y eso ya ya enseñó que el movimiento de nosotros en el piso, organizando comunidades por las cosas que son importantes, para trabajo, para educación, para vivienda, para todo esto, es más poderoso de lo que siempre he estado en poder y en la oficina. Y cuando eso se escucha por toda la gente en the ground haciendo este trabajo, el cambio puede pasar y el cambio está pasando. Ya todo el mundo se está poniendo atención, está escuchando de cómo las cosas van a pasar. Y te lo digo que esto lo que está pasando en 2020 es horrible, ¿verdad? Con COVID y con, gente no puede pagar la renta o, no tienen trabajo, pero también esta es la oportunidad de todo el mundo para tratar, para poner en place cosas que ahora les beneficie a ellos, porque estructuras no están para siempre, se tienen que caer. Y estamos en ese momento cuando esa estructura se tiene que caer y ahora vamos a poner qué es lo más importante para nosotros, qué valoramos nosotros. Y eso es la cosa que es más importante. ¿Qué queremos ver? Tenemos la oportunidad para poner un diseño nuevo en lo que queremos ver y ponerlo y pedirlo y demandarlo, no porque lo queremos, queremos hacerlo por serlo, no, porque son los derechos que legalmente en la Constitution dice que nosotros tenemos que tener como humanos y gente de esta nación. Y eso es cuando la gente salen a la calle y marchean y todo eso, es muy importante. Y esas son las cosas que nosotros estamos trabajando para combatir, crimen y droguita y cosas así en la comunidad. Linda, ¿qué similaridades tú ves entre lo que está planteando Yasmín y tu experiencia como directora de comunidades especiales y estudiosa del problema de pobreza y desigualdad? ¿Qué similaridades, qué diferencias tú vas notando? Mira, yo creo que hay unos elementos que tienen que ver con lo que significa nacer y crecer bajo condiciones de pobreza. Y que ahora se está hablando, ¿verdad?, del white privilege, pues yo creo que también tenemos que hablar del class privilege. Yep. Entonces hay un elemento que tiene que ver con que cuando tú naces en una comunidad pobre, hay unos elementos que operan fuera de tu capacidad de resolverlo, que tienen que ver con el cómo el otro te mira y cómo tú te miras a ti mismo. Cuando ella decía, por ejemplo, que ella, aunque no nació aquí ni se crió aquí, ella se siente puertorriqueña, ese sentimiento de identidad como puertorriqueña no es solamente como consecuencia de su crianza, sino también como consecuencia de cómo la mira el otro. ¿Sabes? El sentirse puertorriqueño es parte de que el otro te excluye también, ¿verdad? Y te señala y te dice, tú no eres de aquí, tú eres puertorriqueña, y por lo tanto, para ti no hay unas cosas que hay para los otros. Y si encima de que eres puertorriqueña eres pobre y eres mujer, pues estás jodida, ¿no?
Y acá pasa lo mismo, ¿no? ¿Sabe? Acá pasa con la gente que vive en comunidades pobres, que viven en los residenciales. Y una de las cosas de las que la gente continuamente se queja, sobre todo los jóvenes que viven en los residenciales, es que cuando ellos van a buscar trabajo y ponen su dirección, se les va a excluir inmediatamente. O sea, y así mismo ellos se sienten, ¿no? ¿Sabe? Y son muchachos a veces educados, que tienen hasta bachillerato, y aún así no consiguen trabajo. Y ellos lo que dicen es, esto me está pasando a mí porque soy del caserío. Si yo no fuera del caserío, probablemente ya hubiera conseguido trabajo. Así que hay en ese sentido, ¿verdad?, una exclusión que viene por parte del sistema y que son elementos desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿verdad?, que no tienen que ver con cómo tú te esfuerzas, cómo tú alcanzas unos logros, sino cómo los otros te ponen unas barreras que impiden que tú puedas salir adelante. Así que en ese sentido, la exigencia de unos derechos, ¿verdad?, como ustedes están haciendo ahora mismo, es parte precisamente de romper esas barreras, ¿sabe? Porque el hecho de que yo nací y me crié en una comunidad pobre no significa que yo no tengo derechos. Significa que yo estoy bajo unas condiciones de exclusión y que yo estoy trabajando y aun cuando trabajo no salgo de la pobreza. Es verdad que es el caso de una ciudad como la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York no es que tú vivas en los proyectos porque quieras vivir en los proyectos, es que no hay más nada. ¿Cuánta gente vive rentada en la ciudad de Nueva York? Pues casi todo el mundo. Todo el mundo, ya. ¿Verdad? Y el sitio donde tienes una renta más barata son los proyectos. O sea, en Nueva York ningún trabajador de servicio se puede dar el lujo de vivir en otro sitio que no sea los proyectos. Porque tú no tienes con qué pagar una renta de $5,000. O sea, no hay manera. O sea, y aún los profesionales, abogados, médicos, contables, jóvenes, se tienen que ir a vivir 2 y 3 a un apartamento porque no pueden pagar la renta por sí solos. Por lo tanto, hay un elemento, ¿verdad?, que tiene que ver con la capacidad estructural de exclusión que tiene la ciudad. O sea, la ciudad te impone unas condiciones. Si tú quieres tener vivienda y trabajar aquí, vivir aquí, lo único que hay para ti son los proyectos. O lo único que hay para ti son los residenciales. En el caso de San Juan, por ejemplo. San Juan no tiene vivienda para gente pobre. Aquí clase media, y los pobres viven o en los arrabales de San Juan, que todavía tiene un montón de arrabales, la ciudad de San Juan. Por ejemplo, Playita, Cantera, toda esa área que está al lado de la laguna, San José, todo eso es un arrabal enorme. Y todavía ellos llevan 40 años peleando por una serie de cosas ahí que no se dan. O sea, el G8, esos son zonas de arrabal. Y la posibilidad de ellos lograr que se hagan unas mejoras ahí dentro ha sido consecuencia de su organización y de sus luchas. Pero aún así esas luchas son bien lentas. ¿Por qué? ¿Cómo evalúan, Linda, para discutirlo con Yamini, que ella conozca también, si no conoce, el proyecto de Cantera? Bueno, el proyecto de Cantera ha sido un ejemplo, ¿verdad? Porque es una comunidad que salió prácticamente de la nada en términos de las condiciones existentes de infraestructura allí y de pobreza enorme, y ellos se organizaron desde los 90, con una organización bien fuerte, después de un huracán, creo que fue, ¿cómo se llamaba el huracán aquel que fue en el 90? Ahora se me olvidó el nombre. Y de ahí en adelante han tenido una serie de logros enormes en términos de o sea, se construyeron edificios nuevos para la gente que vivía allí, se hizo un centro de organización de la comunidad, se convirtieron en una corporación, y han recibido recursos, ¿verdad? Y todavía falta un montón de trabajo que hacer, pero tienen todo un capital social que se ha creado en esa organización con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Porque también ha tenido sus problemas, pero todavía siguen en pie y siguen luchando. ¿Dirías que ese es el modelo que podría servirnos de ejemplo para otros modelos? Sí, decididamente Cantera fue y todavía sigue siendo un modelo, y la gente del G8 también. Son modelos de éxito.
de mucho trabajo, de mucha organización, y bueno, en el sur tenemos Idebajo, que también es un modelo de organización, en Caguas también, en la barriada Morales hay otro modelo de organización muy exitoso. O sea, en distintas partes de la isla hay modelos comunitarios de trabajo y organización que han sido bien efectivos, pero en los residenciales eso no ha ocurrido así. O sea, son principalmente en áreas de comunidades especiales que han tenido ese éxito. En Residencial Las Margaritas, si mal no recuerdo, hay un grupo de mujeres que están organizando, no sé si tú te reuniste con ellas, que están organizando un proyecto que yo leí en el periódico sobre ellas y me pareció muy interesante, de trabajo dentro de la comunidad. Las Margaritas. En Las Margaritas, creo que sí. Pero no me acuerdo ni cómo se llama, pero me pareció bien interesante lo que están haciendo. O sea, que Yo puedo buscar eso entonces. ha habido adelantos en términos de la autogestión comunitaria, más en las comunidades pobres Sí, que los residenciales. ¿Cuál es la sí. explicación Bueno, de que el gobierno en Puerto Rico no ha desarrollado un plan como comunidades especiales Ajá. para los residenciales? Sí, mira, Una pregunta, tú dices G8, el G8, sí. ¿qué es eso G8? G8 son 8 comunidades que están organizadas en una organización sin fines de lucro, que son todas estas comunidades que están alrededor del Caño, Ok. Martín Peña, y que llevan ya como 25 años Ok. trabajando para que se drague el caño y pueda el agua fluir Ok. como debe, y para que se pongan la infraestructura que ellos necesitan, que son alcantarillados sanitarios y pues toda una serie de infraestructura para bregar con las aguas, porque esas comunidades están en un área que es pantanosa, que la secaron, ¿verdad? Ellos mismos, los pobres la secaron el canto para poner sus casas. Y bueno, las luchas de ellos han sido bien cuesta arriba, y siguen todavía en esa lucha. Ellos han recibido hasta premios y todo internacionales. Y Perdón que brinqué, preguntan, y que No, 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 sabía. no te preocupes. Hola, que no sabía. Porque el gobierno nunca se ha concentrado también en los residenciales, y porque el proyecto de comunidades especiales, que posiblemente es el más importante en las últimas décadas, en Puerto No, Rico, no. para combatir la pobreza, Bueno, no se enfocó en los residenciales. Yo sé que en los residenciales en algún momento ha habido algunos proyectos que han sido muy, como todo aquí, ¿verdad? Que cada 4 años se acaba el proyecto, cada vez que cambia el gobierno. Pero los residenciales tienen unas necesidades distintas a las comunidades. O sea, los residenciales desde el punto de vista físico, de estructura, pues son lugares que se encuentran en bastante buenas condiciones, ¿verdad? Si lo comparamos con las comunidades tipo Arrabal o las comunidades pobres que hay alrededor de la isla. Y comunidades especiales, eso fue una cosa que se planteó en algún momento, se concentró en las comunidades de parcelas, solares, arrabales, porque esas eran comunidades que no habían sido atendidas nunca. Entonces, la idea era poder darle servicio a esas comunidades desde el punto de vista de la infraestructura, que fue lo más que se hizo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la organización comunitaria. Entonces, la oficina pues se encargó precisamente de apoyar el proceso de organización comunitaria a través de talleres que se daban en las comunidades al liderato, y la infraestructura, pues para eso se asignaron fondos, ¿verdad? $1.300.000 para hacer inversiones en las comunidades. Y bueno, pues es un modelo también, porque ese modelo usó los recursos del gobierno en todos sus niveles, ¿sabes? No solamente en infraestructura, sino también en educación, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, Salud. Fueron agencias que el mandato era que tenían que ir a trabajar con las comunidades, y se hicieron programas enfocados en el apoyo a las comunidades. De nuevo, ¿verdad? La cantidad de dinero que se otorgó para el área de lo social fue demasiado poca, porque se privilegió el área de la infraestructura por las grandes necesidades de infraestructura que tienen todas estas comunidades. ¿Cuánto tiempo duró comunidades especiales?
Bueno, después que yo me fui, eso duró el periodo de Acevedo Vilá. Después vino Fortuño, que fue el que la acabó con ella. O sea, Fortuño despidió a prácticamente todos los empleados, la oficina se quedó con 30 duró 6 años. Más o menos, 6, 7 años. No llegó a una década. No, pero ya en el periodo de Acevedo Vilá empezó el desmantele, porque lo que nosotros habíamos estado haciendo se cambió. La manera como nosotros trabajábamos era muy distinta a como vino a trabajar la próxima directora, y empezó a intervenir también más la política dentro de la oficina. Y ya cuando vino Fortuño lo que hizo fue que acabó de liquidarla. Votó a más de 100 empleados y bueno, ya el trabajo que se estaba haciendo, pues imposible. Y hoy día se cambió la ley con Rosselló cambió la ley y eliminó todo lo que tiene que ver con la organización comunitaria. Se quedó nada más que los aspectos de infraestructura y prácticamente ni eso están haciendo. O sea, realmente ahora mismo es una oficina que no está haciendo prácticamente ningún trabajo. Pero a la misma vez, que también queremos escuchar a Yasmín, a la misma vez cuando tú visitas las comunidades, conversas con los líderes comunitarios, que me imagino que ha sido la experiencia de Yasmín, tú notas que con todos estos problemas de terremotos, de pandemia y de todos los últimos años, yo percibo que hay una mayor conciencia de las comunidades de que no podemos esperar por el gobierno. Y yo noto como que hay un despertar comunitario en que si nosotros no nos organizamos y nos ponemos a trabajar juntos para mejorar nuestra comunidad, esto no va a pasar. ¿Ustedes sienten que eso está pasando? ¿Ustedes no pueden? Es cómico porque eso es lo que yo estaba escribiendo aquí, que nosotros allá en los Estados Unidos y también aquí que yo veo es que todo el mundo está como en un partido y ellos dicen, oh sí, partido over la gente, ¿cómo se dice eso? Like over people. Por encima de la gente, todo, y por dentro eso a mí me pone como, ¿qué? Porque para mí siempre va a ser gente primero, la comunidad primero, el pueblo primero, no importa que no importa el partido, la política, nada de eso matters. Eso no es la cosa que ustedes deberán estar pendientes, y es la cosa que nosotros tenemos las conversaciones con los líderes también en los Estados Unidos, que los oficiales que están elegidos le dan promesa o le dan como, ok, vamos a darte como 100 pesos para que haga una actividad, y para ir, oh no, ellos son los más perfectos, lo más mejor para nosotros. Y yo, sí, pero tú no tienes agua, sí, pero los earthquakes ya te dañaron como la estructura de tu edificio, o tú tienes ahí agua negra. ¿Cómo es que tú vas a pensar que es partido antes de salud de los residentes tuyos, es salud tuyo? Esas son las cosas que tienen que ser más importantes. Y teniendo esas conversaciones, aunque te voy a decir que es difícil porque mucha gente están entrenched, como que están como metidos, tan así, con todos los partidos, y en los Estados Unidos también, que ellos no pueden ver, right? Que hay cosas que ellos no tienen y ellos lo tienen que tener. So, para mí eso es muy importante, teniendo esas conversaciones. Primero, yo nunca hablo política, ¿verdad? Yo digo, ¿qué son las cosas que tú quieres ver aquí? ¿Tú sabes los derechos que tú tienes? Cuando ellos me dicen que no, yo le enseño. Entonces dice, bueno, fulanito me dijo esto, pues fulanito te mintió. Eso no es así que va la cosa. Y cuando tú le enseñan a ellos con pruebas y tú le enseñas, toma, estas son las leyes tuyas, estos son los derechos tuyos, y tú sabes que yo voy a venir aquí cada sábado para tener estas reuniones contigo, con los residentes. Entonces ellos se ponen a pensar, pero mira, por eso es que no tenemos estas cosas, porque esta persona que tiene que representarlo a nosotros no lo está haciendo en full capacity, ¿verdad? Como en capacidad, toda la capacidad de ellos, ¿verdad? Y una cosa que quiero decir, porque ahora que estoy aquí con gente que están velando, es que la comisionada resident commissioner, ¿verdad? Sí, ella tiene el poder para poner un presupuesto para vivienda pública
cada año en febrero, aunque quizás no la van a coger, ¿verdad? Pero entonces ella puede cambiarlo y meterlo otra vez. Ella nunca ha pusido un presupuesto para vivienda pública, y eso es porque nunca había una investigación de lo que las necesidades de vivienda pública en Puerto Rico. Pero si ella lo ha hecho o el gobierno lo hace, pueden decir que tú sabes que HUD, tú tienes 86 billones de dólares, tú sabes que Puerto Rico necesita 32 billones, y esta es la presupuesta, los desarrollos y lo que todas las necesidades son. Nunca ella lo ha hecho. Eso para nosotros es como nosotros tenemos un mapeo de poder allá. ¿Cuáles son los oficiales electados que tenemos que hablar, porque tenemos que sentarlos enfrente de la oficina para que ellos vean que esto es importante? Y eso también es que queremos ser aquí, con los líderes que están aquí. Porque cuando yo le pregunto, tú sabes que your resident commissioner puede ser esto. No, nosotros no sabíamos y nunca lo dicen eso. Of course que nunca te lo van a decir, porque ellos saben que el poder de la gente es más poderoso de lo que ellos tienen. Cuando la gente se despierten y digan, esto no es como tiene que ser, tenemos que luchar para los derechos de nosotros, todo va a cambiar. Todo cambia, porque la mayoría de la gente en Puerto Rico son trabajadores, son gente normal, que everyday working class people. No son los billonarios, no son la gente que vienen acá for a tax break, no son esa gente que dicen, ¿tú sabes qué? Pues es tanto negocio porque aquí no me van a poner un impuesto. Esas no son la gente que representa Puerto Rico, son gente como ustedes que representan Puerto Rico, como la gente que están viendo esto, como la gente que están luchando todos los días, ¿verdad? Ellos son que representan Puerto Rico, y cuando ellos se levanten y digan, ¿tú sabes qué? Ya va, no podemos más nada con las cosas que están pasando aquí, pues el gobierno que nos le está enseñando a nosotros qué tenemos que hacer, vamos a coger las cosas ahora en las manos de nosotros y vamos a aprender los derechos de nosotros y vamos a poner y empujar a esta gente que los represente. Y si no me representa, como hicimos en Nueva York, te va, no te vamos a votar, no te vamos a apoyar, no te vamos a endosar, nada de eso, porque tú no estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Y eso es no solamente en Puerto Rico, es allá. La gente no sabe qué son las responsabilidades de los city council members, aquí los legisladores municipales, de los senadores, de la gente que están representando en la Cámara aquí, ¿verdad? Que dame la responsabilidad de ellos. Entonces yo puedo decir, esto no está hecho, ¿tú sabes qué? Tú tienes 4 años, si no lo haces, no te vamos a votar. Y eso es que tiene que tener siempre en la mente de la gente. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las cosas que se necesita, que tú quieres ver de ahora al futuro? Y si no es para ti, para los nietos y los hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, con Alexandria y la oficina? ¿Cómo ella ha podido tener tanto éxito ganándole a un tipo que llevaba 20 años en su posición, con millones de dólares de promoción? ¿Cómo fue posible que Alexandria venía de trabajar como cualquier otra y logra derrotar toda esa estructura? Porque eso tiene mucho que ver con nuestra realidad también. En la medida en que las comunidades se empoderen, van a empezar a escoger mejores candidatos a la legislatura municipal, representantes y senadores. ¿Tú dirías que ha sido el vínculo de Alexandria con las comunidades un factor esencial en su éxito frente a la partidocracia del Partido Demócrata, ¿no? Sí, ella hizo cosas afuera de las cosas que gente que están postulándose para estas posiciones siempre hace, ¿verdad? Mucha gente solamente buscan los votos que están garantizados. Ella dijo, tú sabes qué, hay muchas áreas que gente se está mudando aquí y no están inscritos para votar. Vamos a buscarlos a ellos para que ellos voten. Hay gente que tienen 18 a 24 años, que yo sé que ellos están ya para la edad para votar. Vamos a hablar con ellos. Hay comunidades que son de inmigrantes o de que no están documentados, ¿verdad? Aunque ellos no pueden votar para nosotros, vamos a escuchar lo que ellos necesitan para que yo pueda hacer una
una legisladora más poderosa, porque entonces yo sé lo que necesita mi comunidad, aunque ellos no tienen el derecho para votar, también ellos se merecen saber lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y ella haciendo eso todo el tiempo, tocando la puerta, llamando, y también, como tú dijiste, era 20 años que este señor estaba ahí y no estaba haciendo nada. Él no ni vivía en el distrito, ¿verdad? So, era una oportunidad para nosotros para decir, estas son las cosas que este distrito necesita. Necesitamos una representante que sabe lo que está pasando allá, que busque otra área como motivar la gente de la comunidad para que salgan y voten. Y no solamente que salgan y voten, para que se convierten a voluntarios, ¿verdad? Porque para mí es muy importante que la gente que estén en the grounds son gente que viven aquí, porque entonces yo conozco a fulana todo este edificio, todo el mundo va a salir a votar, todo el mundo va a salir a ayudar. Y eso era algo bien diferente cuando miramos lo que ella hizo, era específicamente en área donde ella sabía que no había representación, nunca, que nadie iba para escuchar. Y cuando tú se envuelve con la comunidad, entonces tú vas a tener éxito de la gente porque tú vas a tener el pueblo detrás de ti. Y eso es lo que pasó. Esta elección, ella tuvo 78% de votos. Y eso nunca tú lo has visto para una congresista el primer term, for re-election, ¿verdad? Y eso es huge, eso es muy grande. Pero es porque también ella tuvo la capacidad para invertir los recursos en estas comunidades y también tener gente que trabaja con ella en congressional side y también en la campaña que pueden hablar sobre los temas de la gente que están aquí. So, cuando ella estaba buscando gente para trabajo, a dónde que tú vives, vamos a ver lo que tú estabas haciendo después, antes de esto, y eso fue muy strategic, ¿verdad? Tú tienes tú siempre tienes que tener una estrategia. Aquí yo estoy aprendiendo una estrategia siempre, aunque gane. Tú tienes que planear 2 años otra vez porque ahí es donde tú te estás postulando otra vez. Nunca que tú dices, yo gané, that's it. Dame quedarme aquí por 4 más años siendo nada. No, siempre tiene que seguir porque todas las cosas cambian. Cada año, cada mes, todo está cambiando y tú tienes que estar pendiente en eso y también siendo fidel, like true, tiene que ser fiel en los valores tuyos y tiene que tener convicción en las cosas que tú estás luchando por y también tiene que ser humano y moral en las decisiones porque no es bien que una persona tenga que pagar casi $2,000 para ver un doctor cuando podemos tener, healthcare universal, right? Like universal healthcare, o cosas así, ¿verdad? Hay cosas que tú tienes que pensar también, cuál es la cosa que nosotros necesitamos, no solamente para el distrito, pero para toda la nación. Ella lucha para todo el mundo, no solamente distrito 14, ¿verdad? Ella representa a todos los Estados Unidos, y para mí eso es importante porque ella nunca se va de lo que ella empezó. Esta fue la plataforma de ella, y solamente lo que cambia es que se pone más grande el platform de ella o ella sigue con la misma cosa. No es que ella va a decir, fulanito no le gustó lo que yo dije, déjame quedarme callada. Nunca yo la he visto que ella se queda callada. Y para mí eso representa el poder de la gente también y también que ella es bien tenacious, que no se va a dejar que alguien la empuje por ahí. No, esto no viene, te voy a decir por qué. Si tú no estás de acuerdo, yo te respeto lo que tú digas, pero por favor respeta porque para mí esto es diferente. Y yo creo que por eso es que ella es bien exitosa en eso, porque ella siempre pone la voz de la gente primero. Sí. Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media. Oh, mira eso. Y nos quedamos todavía con las ganas, pero quisiera un turno final de cada una, resumiendo o haciendo unas conclusiones antes de terminar. Bueno, para resumir, pues yo realmente, para mí ha sido una oportunidad excelente compartir aquí con la compañera, sobre todo enterarme, ¿verdad?, de cuáles son los trabajos que han estado haciendo y ver todas las posibilidades que se abren de
establecer una relación con los trabajos dentro de los proyectos en los Estados Unidos, porque creo que es absolutamente necesario que en Puerto Rico nos enfoquemos en trabajar en estas comunidades, porque ciertamente están muy subrepresentadas en todo lo que significa organización comunitaria y en todo lo que significa la búsqueda de los derechos. Y es un sector también de la población que ha sido muy manipulado desde el punto de vista político por los distintos alcaldes y grupos de poder que hay en el país, y escasamente se representan a sí mismos. Así que me parece que es una oportunidad excelente para primero conocer bien la ley y cuáles son esos derechos que les asisten, y segundo, para que a partir de ese conocimiento se pueda abrir este proceso de organización en conjunto con, ¿verdad?, con el caso de Nueva York, que tiene tanta población puertorriqueña viviendo en los proyectos, y que ambos juntos podrían ser una fuerza muy grande, porque como tú muy bien señalas, Puerto Rico es el segundo lugar en los Estados Unidos con el número mayor de personas viviendo en los residenciales. Y las características de esa población han ido cambiando. Hoy día hay muchísima población vieja viviendo en los residenciales, se han ido muchas de las familias, ha bajado la cantidad de niños, y eso representa otras oportunidades, ¿no? O sea que tal vez por ahí podemos empezar a hacer un trabajo mucho más focalizado en los grupos que hoy día están presentes en estas comunidades. Así que gracias por tu aportación, y pues espero que en el futuro pues podamos tener algún tipo de cooperación. Gracias, Linda. Para mí era muy importante aprender de los números que tú estabas compartiendo con nosotros de la pobreza aquí en Puerto Rico, porque en realidad esas son cosas que yo no sabía, y yo creo que sabiendo eso puede poner como un caso más fuerte para un empujo de los derechos humanos aquí y las cosas que tienen que pasar en Puerto Rico. Y para encerrar, yo creo que es para dejarle saber a todo el mundo que la lucha que tiene Puerto Rico no es solamente de Puerto Rico, es con todos nosotros que están aquí con ustedes. Y yo sé que a veces que la gente se cree que Puerto Rico está solo en una lucha, pero no, tú tienes hermanos y hermanas en la diáspora, y nosotros estamos aquí. Hoy yo tuve que recoger a miembros de un capítulo en Nueva York que están aquí luchando y organizando en la vivienda pública para enseñar que esto es una lucha que nosotros estamos compartiendo, no solamente aquí en Puerto Rico, pero por todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y también quiero dejarles saber que si vive, primero que todo el mundo tiene derecho, y todo el mundo, everyone, todo el mundo, ¿cómo que se dice? Todo el mundo tiene derecho, y también tiene el derecho para vivir una vida digna, y también para tener una calidad de vida para los niños, y sentirse orgulloso de eso, sin pensar que cómo es que yo voy a poner comida en la mesa, o no consigo un trabajo, no me puedo ir de un tal lugar, no tengo la educación. Esos son derechos que nosotros tenemos como humanos, ¿verdad? Eso son cosas que es de nosotros, y quiero dejarles saber eso, y para decirles, por favor, lucha para esos derechos. Nadie te puede quitar esos derechos, tú solamente es que te quita esa oportunidad. Si tú sabes que tú tienes derecho, lucha por eso, porque nadie va a luchar como tú vas a luchar. Y también para decirle a todo el mundo que está en vivienda pública que tú no eres a donde tú vives, ese no es tu identity, right? Eso es tu identidad. Eso no es tu identidad. Tú eres más de lo que la gente te digan que esto es lo que tú eres. Ustedes son trabajadores, ustedes son padres, tienen trabajo en educación,
terminaron con la educación. So, se merecen más de lo que el gobierno te está dando, y estamos aquí para dejarte saber que tenemos acciones, que vamos a tener comunicación con los residenciales que están aquí, porque los derechos federales son derechos que tenemos que luchar por, porque si te lo quitan a ti, se lo quitan a todos de nosotros, y eso no vale con nosotros. So, nosotros vamos a estar aquí para luchar contigo, para ver un cambio nuevo para Puerto Rico. Y ahí lo dejo. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. ha sido extraordinario. Oh, thank Muy you. agradecido. Ahora vamos a editar y ya mismo el compañero Cristian lo sube y ahí van a ver que tenemos muchas reproducciones, porque aunque mucha gente no pueda estar en vivo por 20 cosas, Sí. lo grabamos, lo editamos y lo subimos, y hemos tenido conversatorios de sobre 1000 personas. Wow. Para nosotros es mucho. That's Que después good. ven todo esto.